Bueno, vamos a ver un poquito acerca de el axioma del supremo. Y para hablar de esto, pues hace falta hablar acerca de los números reales, necesariamente, ¿no? Porque pues ahí es donde se aplica. Bueno, o sea, sabemos cuando construimos a los números reales que tenemos distintas operaciones que se cumplen para ellas, distintas propiedades. Conocemos por un lado las propiedades de campo, ¿no? Que son las propiedades que nos dicen bajo qué operaciones y cuáles son las propiedades que se cumplen bajo esas operaciones, ¿no? Entonces tenemos, pues aquí, un momento, por una razón. O sea, tenemos aquí el conjunto de los reales y conocemos que se pueden multiplicar entre ellos, se pueden sumar entre ellos y pues que se cumplen ciertas operaciones entre los números reales, ¿no? Por ejemplo, el inverso aditivo, el inverso multiplicativo. Si tenemos un número real a, entonces va a existir un número real, le podemos llamar menos a, tal que si lo sumamos, esto nos va a dar 0. Para el inverso multiplicativo, pues es algo muy parecido, nada más que va a ser, si tenemos un número real a, esto lo podemos multiplicar por un número, tal que esto nos dé 1. Y así hay otras propiedades, como puede ser la ley distributiva, que dice que la multiplicación distribuye la suma, entre otras propiedades que se cumplen. Esto es hablando de las propiedades de campo, ¿cierto? Pero tenemos otras propiedades, como puede ser las propiedades de orden. Las propiedades de orden básicamente se basan en este simbolito que tenemos aquí, que tiene su propia definición. Decimos, si recordamos, que un número real es mayor que otro número real si se cumple esto, un momento, b más c, no, perdón, era al revés, más c es igual a b, para un c que es perteneciente a los reales positivos, ¿no? Y así hay muchas propiedades que podemos decir acerca igual del orden, como puede ser si A es menor a B y bueno, C es menor a D, bueno, esto implica que A más C es menor a B más D, y así muchas otras propiedades, ¿no? Pero aparte de eso, para definir qué es un número real, también necesitamos del supremo. El supremo lo que nos dice es lo siguiente. Vamos a imaginar por un momento, perdón, vamos a imaginar por un momento que tenemos aquí el conjunto de los reales, ¿no? ¿Cómo lo dibujamos? Pues con una línea recta, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el número 0. Aquí lo voy a dibujar. Aquí está el 0. Aquí está, por ejemplo, el 1. Aquí está, por ejemplo, el 2. Y así, ¿no? Del otro lado tenemos a los números negativos. Y bueno, ¿qué nos va a decir el supremo? En unas palabras, podemos decir que básicamente la recta de los números reales no tiene hoyos. ¿Esto qué quiere decir? Aquí hice una lupa, como una especie de lupa. Hay que imaginar que esto es como una lupa. Y si hacemos como un zoom a la recta, lo que podemos notar, o sea, aquí estamos haciendo un zoom, ¿no? Lo que podemos notar es que la recta va a ser continua, o sea que no va a tener hoyitos, va a ser continua, continua, van a haber números siempre. No importa dónde tú pongas un punto, si sea aquí, aquí, así bien pequeñito el punto, en un lugar muy, muy específico, siempre va a haber un número ahí. Eso es lo que nos dice, con algunas palabras, lo que es o sea, lo que es el axioma del supremo. Pero pues haría falta formalizarlo un poco, ¿no? ¿Qué significa en realidad? Para esto también tenemos que definir lo que es una cota superior. Esto es lo que hace falta para decir que es un supremo. Pero básicamente ahorita hay que quedarnos con la idea con que el supremo lo que significa es eso. Que no tiene hoyitos la recta. Bueno, ahora para explicar lo que es una cota superior o inferior, vamos a axiomatizarlo, por así decirlo, o a dar una propiedad con la cual podemos saber qué es. Vamos a decir primero como definición. Definición. Qué feo. ¿Qué decimos como definición? Decimos que si tenemos un conjunto, un subconjunto de los reales, vamos a llamarle CA, A, B, un subconjunto de R.
Entonces, bueno, además para los ingredientes también necesitamos otro número, pongámosle C, sea C, también perteneciente a los reales. Decimos que C es una cota superior, o sea, C es cota superior, cota superior. Si pasa que C, que para todo X, perdón, que para todo X perteneciente a A, B, X es menor a C, ¿no? Vamos a analizar esto, qué significa exactamente. Para eso voy a copiar esta recta, que igual va a servir. Acá abajo la voy a pegar. Lo que dice es que si tenemos un intervalo de números reales, vamos a decir que este es el intervalo A hasta acá B, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí, en la primera parte. Vamos a tener otro número que es C, que también está en los reales. Estos son los reales. Y lo que va a cumplir este número es que este número, para todo número X que tengamos dentro de este intervalo, aquí está X, por ejemplo, 1, o este X, X2, o este X, X3, resulta que C va a ser más grande, este número C, va a ser más grande que cualquier número dentro de este intervalo. En otras palabras, C debe estar del lado derecho de todo este intervalo. Eso es lo que nos están diciendo. Naturalmente, esto también significa que existe más de una cota superior. Esto es como una definición de cota superior. Todavía no pasamos al supremo. ¿Cuál sería otro? Por ejemplo, aquí, este otro C, C2, también es una cota. Este que es C3, también es una cota superior. Y así con todos los números que están de este lado hacia acá, pues podríamos decir que son cotas para este intervalo en específico. Cotas superiores, ¿eh? Porque también están las cotas inferiores, que serían como de este lado, ¿no? Bueno, esta definición es necesaria, la voy a poner aquí así, es necesaria para pasar a entender lo que es el supremo. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el supremo. Primero vamos a ver cómo sabemos en qué casos existe el supremo y luego vamos a ver cuál es el supremo. El supremo existe, vamos a decir que el supremo existe. Supremo existe, existe. Sí, solo sí. Se cumple. Se cumplen las siguientes condiciones. La primera es que tenemos un conjunto que es subconjunto, o sea, tenemos una A que es subconjunto de los reales, el cual es no vacío. Es no vacío. En otras palabras, A es diferente de vacío, ¿no? Esa es la primera condición. La segunda condición nos dice que A tiene cota superior. Ahorita vamos a hacer un dibujo para que se entienda mejor. Superior. A ver, vamos a copiar otra vez esta misma recta. Ups, ahí está. Lo que nos dice, a ver, ¿cómo sabemos que existe el supremo? Tenemos un conjunto, ¿no? Eso es lo que nos dice la primera parte de la definición. Tenemos un conjunto, vamos a llamarle A. Es subconjunto de los reales, ¿no? Hasta ahí cumplimos, ¿no? Y luego, ¿qué dice? Este conjunto es no vacío. Quiere decir que este conjunto A tiene elementos. Aquí hay un elemento, aquí hay otro elemento, aquí hay otro elemento y así, ¿no? Eso es lo que nos dice hasta ahorita. Y luego nos dice que A tiene cota superior. Eso es todo lo que necesitamos para que exista el supremo. Aquí, por ejemplo, esto podríamos decir, este verdecito, esto es una cota superior. ¿Por qué? Porque está fuera de este intervalo. Eso significa básicamente. Está fuera y está del lado derecho. Esto lo que nos garantiza es que existe un supremo. ¿Cuál va a ser el supremo? De manera simple o coloquial podremos decir que el supremo es uno de estos, uno de los tantos de estos, pero es aquel que está, es el que está más pegadito al final de este intervalo.
el que está aquí pegadito, 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 ese va a ser el supremo. Tenemos muchos, ¿no? O sea, tenemos muchas cotas superiores, pero solo un supremo es este que está aquí. El que está pegadito, pegadito. ¿No? Bueno, con eso ya tenemos una idea un poco más general, por así, bueno, sí, una idea general un poco vaga tal vez, de lo que significa supremo. Ahora ya lo podemos definir, ¿no? ¿Qué es el supremo? El supremo, cumple dos condiciones para que sea supremo. Un conjunto. Ay, lo escribí mal. Conjunto. El supremo cumple con dos condiciones. La primera es que el supremo en sí, este numerito que tenemos acá, lo voy a poner de otro color mejor. Este numerito que está de color azul, este supremo es una cota superior, como podemos ver. Ese es una cota superior. Superior. Es la primera, ¿no? O sea, cualquiera de estos hasta ahorita puede ser supremo, ¿no? Todos estos, cualquiera de estos. Pero dijimos que solo hay uno, solo hay un supremo. Claro, para cada, me refiero un supremo, pero para cada intervalo o para cada conjunto de reales. La segunda condición es la que nos va a decir cuál va a ser exactamente. O sea, si va a ser este o si va a ser este, cuál de los dos. La condición dice así. Para todo epsilon mayor a 0, existe un x0, vamos a llamarle x0, perteneciente a este conjunto A, tal que se va a cumplir. Se va a cumplir lo siguiente. X0 más delta, esto va a ser mayor al supremo. Eso es lo que nos dice la definición. Vamos a... La primera es fácil de entender, ¿no? La primera propiedad, es más fácil de entender. La segunda a lo mejor es un poco rebuscada, pero la vamos a entender en 5 segundos. Con otra recta, porque es muy importante el dibujito de los reales para entenderlo. Lo que nos dice la segunda propiedad, aquí la voy a anotar, es que si tienes tu conjunto, siempre va a existir un número, o sea, para cualquier epsilon que demos mayor a 0, cualquier número real mayor a 0, existe un número x0 que va a pertenecer a este intervalo, supongamos que aquí está x0, tal que si sumamos estos dos números, x0 más delta, supongamos que aquí está delta, perdón, epsilon, entonces este número, el resultante, se sale del intervalo. Eso es lo que dice. Aquí está el supremo, ¿no? Entonces estoy diciendo que se sale del intervalo porque lo supera, se hace más grande que el supremo, ¿no? Entonces, si damos un epsilon muy pequeñito, un epsilon así, un número muy pequeñito aquí, muy, muy pequeñito, así, muy pequeñito, aquí está epsilon, no, mejor lo anoto diferente, lo voy a anotar diferente. Si damos aquí un epsilon muy pequeñito, así muy pequeñito, entonces va a existir este número que pertenece a este intervalo, este es x0, tal que x0 más epsilon, o sea, la suma de esto más esto, nos da el número de acá, el número que tenemos acá. Y ese número se va a salir. Eso es lo que nos dice. Y esto se debe cumplir, no importa cuál sea el epsilon que demos.